Bienvenida, Aura. Buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Estamos hablando en el comité y creo que estamos hablando con Zuleika de lo importante que es empezar por las bases, ¿verdad? Todo el mundo quiere operar, todo el mundo quiere tratar, pero primero tenemos que aprender a diagnosticar y cuáles los aspectos importantes cuando vemos a un paciente con ciertos síntomas que se pueden superponer con otras patologías. Esta charla va a estar basada básicamente en el último guidelines que sacó la Academia Americana de Otorrinolaringología, que lo sacó en julio del 2025. Debemos recordar que el anterior es del 2015, o sea, habían tardado 10 años en sacar este update de esta práctica clínica, ¿ok? Es un guidelines en rinocinositis aguda y rinocinositis crónica. Nos vamos a enfocar aquí más en lo de la rinocinositis crónica, no tanto de la aguda. Y también en el EPOS del 2020, que tiene 5 años, pero está súper actualizado y todavía usamos bastantes cosas de este paper, ¿ok? A mí me gusta comenzar con esta diapositiva, sobre todo para los residentes, porque la rinocinositis crónica aguda y la rinitis alérgica tienen básicamente los mismos síntomas, ¿ok? El paciente va a venir diciéndote que tiene la nariz tapada, diciendo que tiene dolor en la cara, que tiene mucho dolor de cabeza y que tiene goteo postnasal, ¿ok? Y ahí estamos en el dilema, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Es esto una rinosinusitis crónica? Que es lo que básicamente todos los pacientes dicen, estoy aquí porque tengo sinusitis, ¿ok? O sea que el primer paso, que es lo más importante antes de tratar al paciente, es hacer tu diagnóstico, ¿ok? Y tener en cuenta que hay otras patologías que se superponen y que tienen exactamente los mismos síntomas. Entonces, ¿en base a qué vamos a hacer el diagnóstico? Esta diapositiva yo estoy segura que ustedes la han visto porque vi que hubo un webinar y alguien la puso. Y es en base al guideline del EPOS del 2020, ¿ok? Donde se clasifica la rinocinositis crónica primaria en lo que localizada o difusa y básicamente la dividen en el tipo 2 y tipo no 2. Y ahí empezamos a ver todo lo que son las diferentes variantes de la rinocinositis crónica con pólipos y sin pólipos que involucran la fúngica alérgica, la rinocinositis crónica eosinofílica, la rinocinositis crónica con pólipos, la enfermedad central compartamental y la rinocinositis no eosinofílica. Porque cuando te llega un paciente sobre que te dice que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor en la cara, que tiene moco, tú en tu mente, con tu interrogatorio, tu examen físico y todo lo que tú vas a buscar en el paciente, tú tienes que localizar a este paciente en alguno de estos lugares, ¿ok? Porque el tratamiento no es el mismo y tiene variaciones importantes. Hoy no vamos a hablar de tratamiento ni quirúrgico ni médico. Vamos simplemente a ubicarnos en la patología. Luego tienes la rinocinositis secundaria, bueno, es un poco más quizás fácil porque es secundaria a otras cosas, pero sin embargo puedes tener ciertas enfermedades que pueden hacer o mimetizar, ¿ok? Una rinocinositis crónica con pólipos, como puede ser una bola fúngica, un tumor, ¿ok? Un paciente con fibrosis quística, inclusive con enfermedades inflamatorias, ¿ok? Que pueden, parecerse muchísimo a una sinusitis y, por supuesto, las enfermedades inmunes. Pero, ¿cómo hago yo mi diagnóstico de rinocinositis crónica? ¿Cómo sé yo que esto es una alergia? ¿Cómo sé yo que no es una alergia? ¿Cómo sé yo que es una migraña? Entre los tantos diagnósticos diferenciales con los síntomas, ¿ok? Son 12 semanas de síntomas con dos o más de los siguientes: drenaje mucopurulento, obstrucción o congestión nasal, dolor facial y disminución del sentido del olfato, ¿ok? De esos cuatro tengo que tener dos o más.
Y si te pones a ver los síntomas, excepto el drenaje mucopurulento, un paciente con rinitis alérgica puede tener presión facial, puede tener obstrucción en congestión nasal, puede tener disminución del olfato, ¿ok? Pero esto debe estar acompañado de uno o más de los siguientes síntomas. El drenaje purulento es bien patognomónico, ¿ok? Y cuando tú examinas a tu paciente y le haces su endoscopia, pues el hecho cuando tú ves que ese meato medio está como edematoso o tienes la posibilidad de ver el etmoides anterior y la ves como inflamada, ahí tú dices, tal vez esto no sea una rinitis alérgica". O, obviamente, si ves pólipos en la cavidad nasal, si ves pólipos en el meato medio o incluso en el receso esfenoidal, ya te está aportando una información nueva. Y también debes tener una documentación de la enfermedad inflamatoria en los estudios de imágenes, ¿ok? Pero ¿le vamos a hacer estudios de imágenes a todo el mundo? No, estamos hablando de rinocinositis crónica. Recordemos que la rinocinositis aguda no se diagnostica con tomografía, con ningún tipo de estudio de imágenes, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, este nuevo update de la academia tiene vamos a decir, pasos que ellos consideraron que fueran importantes. Algunos quedaron iguales y otros hicieron ciertas modificaciones, ¿ok? En cuanto a rinocinositis crónica, específicamente, el primer statement, porque los primeros 6 son de rinocinositis aguda, esto no cambió en nada con respecto al 2015 y dice que nosotros tenemos que distinguir la rinocinositis crónica con la rinocinositis aguda recurrente. Ok, ¿qué es una rinocinositis aguda recurrente? Son 4 episodios de sinusitis, pero tu paciente no va a tener síntomas entre los episodios, ¿ok? Y es por eso que un buen interrogatorio y preguntarle al paciente, porque el paciente generalmente viene y te dice, doctora, a mí me da sinusitis a cada rato, me da sinusitis 3 veces al año. Bueno, ahí es donde tú tienes que explicar al paciente, mire señora, un síndrome viral 3, 4 veces al año es totalmente normal, ¿ok? Y eso no significa que usted tiene una rinocinositis crónica. Pero ahí viene tu interés clínico de preguntar cuánto te duran los síntomas cuando tú la tienes, qué haces cuando la tienes, cuáles son los síntomas, ¿ok? Entonces, este statement de la academia es sumamente importante porque es algo básico para nosotros, porque todos los pacientes van a venir y todos te van a decir que tienen rinocinositis crónica, ¿ok? Y tienes que saber distinguirla de otras causas de síntomas nasales. El paciente que te viene con dolor facial, por ejemplo, donde tú puedes tener un diagnóstico diferencial de una neuralgia del trigémino, o el paciente que se queda de dolor de cabeza, donde tú puedes hacer un diagnóstico de migrañas, y todo esto es interrogatorio y examen físico. O sea, el énfasis se hace en que la rinocinositis crónica es un diagnóstico clínico, pero tú tienes que tener tu examen físico y eventualmente tu estudio de imágenes para corroborar lo que ya tú has pensado cuando haces el interrogatorio del paciente, con los antecedentes y los síntomas. ¿Ok? El próximo statement de este nuevo guidelines es la necesidad, que lo hablamos ahorita, de confirmar el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, ya tú tienes tu sospecha, tú tienes tu paciente con con tus 12 semanas con síntomas, con tus 2 síntomas, dolor facial, purulento, todo lo que tienes, pero ahora tú tienes que documentar esa inflamación sinusal, ¿ok? ¿Lo puedes hacer con una rinoscopia anterior? Sí, en algunos casos, ¿no? Pero idealmente tendrías que hacer una endoscopia, que sería, por supuesto, lo más indicado para que tú puedas ver tu meato medio, para que tú puedas ver tu receso esfenomoidal, para que tú puedas ver la purulencia que a veces se ve más hacia la nasofaringe, o de repente le diste tratamiento a tu paciente no mejoró después de un mes
y tú vistes sin signos de rinocinositis crónica en tu examen físico endoscópico y decides hacer una tomografía. ¿Ok? Con respecto a este statement particularmente, este nuevo guidelines, no hubo ningún cambio con respecto al del 2015. ¿Ok? Pero ellos adicionaron, y esta parte es interesante porque esto está muy ahorita, vamos a decir, de moda y hay mucha investigación en esto. Ellos adicionaron información acerca de los biomarcadores que tú puedes tener a mano para sospechar qué tipo de rinocinositis crónica estás tú tratando. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los biomarcadores que tú tienes o pudieras tener a mano, ¿ok? Hay algunos que no los tenemos a mano, pero sí tenemos, por ejemplo, los eosinófilos en sangre, ¿ok? Eso te puede orientar un poco más a una rinocinositis crónica eosinofílica, ¿ok? O los eosinófilos en el tejido, cuando hacemos cirugía, mandamos el tejido a patología y, por ejemplo, eso no lo hacen todos los hospitales aquí, pero el hospital de nosotros sí lo hace. Ellos nos cuentan los números de eosinófilos por campo y ya cuando son más de 10 eosinófilos por campo, ya eso es un marcador para una sinusitis crónica tipo 2 que ya en tu cabeza, ¿ok? Ya tú estás armando tu rompecabezas y diciendo, ok, esto es una enfermedad tipo 2 y ya yo sé que esto está asociado a una enfermedad más complicada, porque estos pacientes pueden tener asma, pueden tener alergia a la aspirina, pueden tener rinosinusitis fúngica. La enfermedad tipo 2 es una enfermedad que puede ser muy difícil de tratar. Entonces, teniendo estos marcadores, ya tú en tu cabeza te estás preparando un poco para el pronóstico, ¿ok? La elevación de la inmunoglobulina E, ¿ok? Que también se ha asociado a recurrencias de pólipos y las interleuquinas que no las tenemos disponibles comercialmente, ni siquiera aquí. Se usan un poco más para temas de investigación. Todo esto, el tema de los biomarcadores es importante porque hoy en día aquí, y a diferencia de lo que pasaba hace muchos años cuando yo estudiaba, eh, las cirugías de revisión han disminuido muchísimo porque cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con rinocinositis con pólipos nasales, tenemos tres biológicos ya aprobados para evitar una reintervención. De eso vamos a hablar también más adelante. ¿Ok? El otro, el otro statement que ellos hacen énfasis, ¿ok? Es lo que hablamos hace un ratico. Tú tienes que diagnosticar tu paciente con rinocinositis crónica o rinocinositis aguda recurrente. Tienes que tratar de evaluar a tu paciente por condiciones crónicas, ¿ok? Condiciones crónicas como son el asma, la fibrosis quística, un paciente que esté inmunocomprimido, un paciente que te haga una rinocinositis crónica, una rinocinositis aguda recurrente, tienes que chequear que el paciente no tenga un estado de inmunosupresión o un paciente que tenga alergia a la aspirina o alergia a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o un paciente con disquinesia ciliar, ¿ok? Por ejemplo, te llega un paciente de menos de 18 años que te hace rinocinositis crónica o rinocinositis aguda recurrente. En estos pacientes hay que descartar fibrosis quística. Si tienes un paciente, por ejemplo, con asma y tienes unos marcadores biológicos tipo 2 con eosinofilia, por ejemplo, ya tú puedes pensar, ok, este paciente se va a comportar de una manera más agresiva y si encima tiene, por ejemplo, alergia al ibuprofeno o alergia a la aspirina, porque no es nada más a la aspirina, entonces ya tú estás esperando otro tipo de rinocinositis que probablemente tenga un tratamiento un poco diferente, ¿ok? Este statement no cambió mucho con respecto al del 2015, ¿ok? Pero ellos adicionaron algunos, en el paper se discuten algunos factores modificantes que pueden estar asociados a la rinocinositis crónica
y que merece que estemos alertas a la presencia de esos factores porque pueden impactar el manejo, ¿ok? En el guideline de 2015, la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina no estaba como un factor modificante y en este año en el paper hablan acerca de ella. O sea, tienes que preguntar si tu paciente tiene alergia a la aspirina o alergia a algún antiinflamatorio de rutina en ese paciente que te viene. Tienes que preguntar si tu paciente tiene asma. O sea, el 80-90% de tu diagnóstico es en lo que el paciente te dice y lo que tú le preguntas. ¿Ok? Este statement me pareció muy, muy interesante porque ellos hablan de que la rinocinositis crónica, tú tienes la opción de hacer test de alergia y test de la función inmune de tu paciente. ¿Ok? Es una opción, se presenta como una opción y el cambio que tiene este statement con el 2015 es que ellos en este paper, ellos discuten acerca de la enfermedad de compartimiento central, ¿ok? Que la adicionaron en este nuevo guidelines, ¿ok? Sabemos, importante, que la prevalencia, sorry, que la prevalencia de rinitis alérgica en un adultos con sinusitis es del 40 al 80%. ¿Ok? Que puede ser inclusive mayor en pacientes que tienen enfermedad exacerbada por la aspirina o la enfermedad de compartimiento central y que en un paciente donde sospecha que tiene una rinocinositis fúngica alérgica, estamos hablando del 100%, porque ese es uno de los criterios y vamos a hablar, yo sé que está programado en estos lunes de que hablemos de cada una de estas entidades. 100%, uno de los criterios para rinocinositis fúngica alérgica es que tu paciente tenga una reacción de IgE a los hongos, ¿ok? Y nuevamente hablamos de la superposición, por supuesto, de los síntomas en el caso de las alergias, ¿ok? El otro statement que tenemos en este nuevo guidelines, ¿ok? Es que, y en este caso estamos hablando de fenotipos, ¿ok? Y es que tú tienes que ver en tu examen físico si tú tienes o no tienes pólipos. Esto creo que es básico para todo el mundo y todos lo sabemos, ¿ok? Recordemos que la rinocinositis crónica con pólipos puede presentarse también como una enfermedad del compartimiento central, si esos pólipos que tú ves están solamente en el compartimento central, pero básicamente, ¿esto tiene pólipos o no tiene pólipos? ¿Ok? Sabemos, no tenemos muy, muy claro cuál es la prevalencia de pólipos a nivel mundial, pero sabemos que está alrededor más o menos del 4%. Esto creo que no es una sorpresa y esto no tuvo ningún cambio con respecto al guideline del 2015. Una de las cosas que más enfatizaron en esto es el saber y el tener conocimiento de los tipos de rinocinositis crónica. Sabemos que tenemos la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿ok? A ese respecto, han habido muchísimos estudios que hablan de que no estamos hablando solo de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estamos hablando de tipo 1-3, 2-3, 3-2, ¿ok? Que se sobreponen. O sea, no existe esto de que es sinusitis tipo 2 únicamente o tipo único 1 únicamente o tipo 3. Puede ser el tipo predominante, pero con toda seguridad no es un tipo único, ¿ok? Sabemos que la tipo 1, los marcadores o las citoquinas primarias son el interferón gamma y la interleuquina 12 y que está más dirigida a protegerte contra virus y enfermedades autoinmunes, ¿ok? Más que todo la inmunidad innata, como son las células, las natural killers, ¿ok? La tipo 2 la conocemos como la más agresiva, ¿ok? Que es interesantemente muy predominante en Estados Unidos y en Europa, pero en los países asiáticos, ellos casi no ven sinusitis tipo 2. O sea, los pólipos de ellos son bobos,
Es un pólipo que es poquitico, afecta a pocos senos paranasales, no son agresivos, no recurren. Pero en Europa y aquí en Estados Unidos, ese es el tipo predominante. Sabemos que los marcadores son las interleuquinas 4, 5 y 13 y que está dirigido a alergias y inflamación eosinofílica, entre otras cosas. Y la tipo 3 es la que está liderada por neutrófilos, que es más que todo la que está dirigida a bacterias y hongos. ¿Ok? Este es un estudio súper interesante y súper complicado de lo que estamos hablando. No se trata, no hay ninguna rinocinositis con y sin pólipos que tenga un único fenotipo. Casi siempre es una mezcla de fenotipos. Y eso te va a importar porque te va a importar el pronóstico. ¿Ok? Lo otro que está muy aquí, que se habla mucho hoy en día y que los pacientes también te los van a preguntar y te dicen, doctora, pero ¿por qué yo tengo pólipos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué el pólipo se forma? ¿Ok? Y sabemos que es un daño básicamente en una disfunción en la barrera epitelial. ¿Ok? Esa barrera epitelial se ve afectada por este, bacterias, hongos, polución, contaminación, factores genéticos también, ¿ok? Que la van a dañar y van a disminuir el batido mucociliar, van a activar tu sistema inmune y va a haber una disfunción de esa barrera, la cual va a desatar una respuesta inflamatoria, ¿ok? Y se habla de esto, de la transición epitelial mesenquimal, porque esas células epiteliales empiezan a comportarse más como células mesenquimales y eso es lo que hace que aumente la formación de los pólipos, la proliferación, el crecimiento del hueso, actúa también en todo esto que tiene que ver con la recurrencia de los pólipos. ¿Ok? El otro statement que tienen, que sacaron en este nuevo guidelines es que precisamente por el tema de los marcadores biológicos, ellos están recomendando que no prescribamos de rutina las medicinas biológicas, que aquí en el país tenemos tres aprobadas, ¿ok? Para el tratamiento de rinocinositis crónica con pólipos, ¿ok? Y aquí vamos con este precioso diagrama, ¿ok? Donde sabemos que todos estos factores ambientales van a dañar esta barrera de este epitelio y esto es lo que va a desatar toda esa cascada inflamatoria. Pero es que hoy en día aquí, por ejemplo en Estados Unidos, tenemos tres medicinas biológicas aprobadas. Una es el omalizumab, que es una anticuerpo anti-IgE, ¿ok? El dupilumab, que es el que a mí más me gusta, que es una este, anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 4, que te va a bloquear la interleuquina 4 y la 13, ¿ok? Tenemos también aprobado el mepolizumab, que es un anticuerpo anti-interleuquina 5, que básicamente va a bloquear la producción de eosinófilos, ¿ok? Y este todavía, el tezepelumab, que este está en fase 3 y está bloqueando como que estos marcadores que están bien altos en la cascada inflamatoria. Todavía no está aprobado para sinusitis con pólipos, pero está aprobado para asma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a hablar de tratamiento, pero cuando tú hablas de tu paciente y tú ves tu paciente y tú dices, bueno, mi paciente tiene asma y tiene pólipos y tiene alergia a la aspirina y tú te estás sospechando este tipo particular de sinusitis crónica con pólipos. Tú, además de la cirugía, tú tienes otras herramientas que ofrecerles a este paciente. Estos tres biológicos están aprobados para asma y para pólipos. Todos fueron primariamente aprobados para asma y secundariamente desde el 2019 que aprobaron el dupilumab para pólipos, pues tenemos esa armamentaria.
Y esto se relaciona con lo que hablamos al principio de los marcadores. Es decir, que si tú tienes una rinocinositis crónica eosinofílica, en un paciente con asma, por ejemplo, y tienes unos eosinófilos súper altos, tú puedes decidir poner a tu paciente en mepolizumab, que te va a bloquear la interleuquina 5 y te va a bajar esa carga de eosinófilos en los pacientes, ¿ok? O de repente tienes un paciente súper alérgico que tiene un aumento de la total de la inmunoglobulina G y tú le puedes dar omalizumab, ¿ok? Ese paciente no solo le van a bajar los pólipos, sino también le va a bajar muchísimo todo lo que son la respuesta alérgica. De hecho, omalizumab particularmente está ahorita en trial para el tratamiento de la rinitis alérgica. Imagínate qué maravilla que tú en un futuro puedas tratar a los pacientes con rinitis alérgica con uno de estos biológicos. O decidas poner a tu paciente, por ejemplo, en Dupilumab, que es el Dupixent, que es el que a mí más me encanta, porque tiene resultados en asma, tiene resultados en pólipos y particularmente el Dupilumab ayuda mucho a los pacientes que tienen pérdida olfatoria. Entonces, si vamos a las diapositivas de atrás, cuando en este guideline te dicen, ok, ve si tu paciente tiene pólipos, si no tiene pólipos, pero también revisa qué marcadores te pueden ayudar, ok, ampliar tu arsenal de tratamiento para esos pólipos o simplemente usarlo como algo pronóstico para hacerle el aconsejamiento al paciente de, mira, o sea, tienes una sinusitis tipo 2 porque tienes eosinófilos en ciertas células blancas en el tejido y sabemos que tu enfermedad se va a comportar más agresivamente por esto y también sabemos que porque eventualmente tienes asma tienes más chance de que estos pólipos recurran o simplemente tengo que ser más agresiva en tu cirugía. O sea, esto que tú determinas al principio de tus pacientes es lo que te va a ayudar a hacerle el acompañamiento al paciente y también decidir qué es lo que vas a hacer o qué tan agresivo vas a hacer. Por eso es importante tomar en cuenta todo esto. Por último, este es el algoritmo que sacó el, este nuevo guidelines. Y si vamos al lado derecho, porque este es el lado izquierdo, va más a rinocinositis aguda, ¿ok? O sea, cuando tienes un paciente con síntomas por más de 12 semanas, ¿ok? Y has documentado tu inflamación de los senos paranasales, bien, probablemente con tu endoscopia nasal, ¿ok? Uy, disculpe. Ya va. Con tu endoscopia nasal, ¿ok? Ya tú chequeaste de que el paciente tiene o no tiene pólipos. Yo no sé qué pasa aquí. Disculpen. No sé. Muy bien. Ok, vamos para acá. Ok. Chequeaste que tu paciente tiene pólipos o no tiene pólipos, ¿ok? Educaste a tu paciente en el rol de los biológicos. Yo tengo pacientes que les he prescrito biológicos sin hacerle cirugía porque el paciente no quiera tener cirugía o porque el paciente no es candidato a una cirugía por la edad o por cualquier cosa, ¿ok? También cuando hablamos de los pacientes que hace muchos años necesitaban 7 y 8 cirugías también, y los pacientes son así, muchos te llegan con 3, 4 cirugías y te va a decir, bueno, doctora, pero otra cirugía. Tú puedes agarrar y decirle al paciente, bueno, sí, te voy a hacer otra cirugía o te puedo poner en este tipo de medicinas que literalmente puede hacer que los pólipos desaparezcan, ¿ok? También evalúas a tu paciente por otras patologías que sean modificantes, que si asma, fibrosis quística, todo lo que hablemos anteriormente. Decides si lo vas a hacer test de alergia o si tienes que chequear la parte inmunológica. Le pones tu tratamiento, que como todos sabemos que el tratamiento inicial es esteroides tópicos y solución salina, ¿ok? Sabemos también, esto es un recordatorio, que no tratamos la rinocinositis crónica con antibióticos, excepto que decidas usar macrólidos como medicamentos antiinflamatorios.
Y luego que hagas tu tratamiento médico, pues tú, dependiendo de cómo tu paciente vaya, pues tú decides si le vas o no le vas a hacer cirugía. ¿Ok? Esto es como un poco el resumen de esto. Y esto es lo que trae los nuevos guidelines en sinusitis crónica. Y bueno, por supuesto, los quiero invitar en enero para nuestro curso de cirugía endoscópica nasal y base de cráneo. Excelente, Aura. Gracias, gracias por tu participación. Una preguntita, Aura. La doctora Irene pregunta por el chat, ¿el uso de los biológicos están basados en los criterios que propone Euforia? ¿Se basan su uso en estos criterios o usan otros? Sabes que aquí nosotros todavía no hay criterios para usar biológicos y te vas a reír un poco porque es muy triste que el criterio de usar biológicos básicamente te lo está diciendo el seguro, ¿ok? La mayoría, sí, es muy triste. El tema, yo sé que EPOS tiene su cuestión, ¿verdad? Euphoria tiene sus guidelines y aquí son los seguros lo que te dicen básicamente si tú puedes o no puedes usar en los biológicos. Ellos generalmente es muy difícil que te aprueben el uso de los biológicos sin que el paciente tenga una cirugía. O sea, que el paciente tenga una cirugía previa es definitivamente algo que tiene que ser así, ¿ok? Y que tú tengas marcadores de enfermedad tipo 2. O sea, si tú le dices al seguro, mira, este paciente tuvo una cirugía, la cirugía fue buena, o sea, tú haces tu CT scan y tú no Ujú. huesitos ni septaciones en los etmoides donde se va a volver a producir la cirugía. Todos tus senos paranasales están abiertos. Y este paciente yo encontré que tiene los eosinófilos altos, pero que también le encontré eosinófilos en el tejido y le di Flonase, porque eso es básicamente es increíble. O sea, tú si pones aquí al paciente como metasona y le dices, mira, el paciente tiene un mes como metasona, 2 meses como metasona y está igual, te dicen, no, es que tiene que tratar Flonase para yo poder aprobarte el biológico. Unas cosas locas, porque locas, y tú le dices eso al seguro, es posible que dependiendo de la póliza de seguro del paciente, ellos te aprueben el biológico. Ok. Lastimosamente, la Academia Americana no ha sacado ningún criterio como tal. Fíjate que el único criterio es este de esta nueva actualización donde dice que no le ofrezcan los biológicos de De primera línea. rutina. Lo cual es sí y no. Yo tengo pacientes que se los he ofrecido de primera línea y se los han aprobado y les ha funcionado. ¿Ok? Son los menos. ¿Ok? Ok. Pero la mayoría de nosotros es como que, ok, bueno, vamos a hacer la cirugía y vamos a demostrar que este paciente tiene enfermedad tipo 2, ¿ok? Y seguimos mucho los EPOS, los guidelines de... Claro. Tenemos otras preguntas en el chat. Juan Carlos tiene varias preguntitas. ¿Tienes experiencia con la mucoplastia? Con la mucoplastia. No. Mira, no, la verdad es que no. Eso Ok. es aquí un poco controversial, aquí con el doctor Casiano. A mí me parece súper interesante. La verdad no lo he hecho. Siempre cada vez que hago una cirugía digo, voy a hacer esto y ya después como que, ay, ok, estás como que cansado después de 3 horas y levantar el colgajo y ponerlo ahí. No lo he hecho, la verdad no he tenido experiencia, pero me parece súper interesante. Ok. ¿Cuándo usar los macrólidos? Los macrólidos, eso no hay tampoco una guía que te diga cuándo usar los macrólidos, ¿ok? Pero yo personalmente, en un paciente que he hecho, por ejemplo, cirugía, y este paciente persiste con una inflamación, un poco de secreción. Ya tú le has puesto, lo cultivaste, le pusiste tratamiento y estás pensando un poco como que, cónchale, no está evolucionando de la manera que tú quisieras. Siempre tiene un poco de, tú sabes, de secrecioncita. Puedo considerar el uso de macrólidos, pero si te soy honesta, más uso los antibióticos tópicos.
O sea, Ok, sí, aquí tenemos levofloxacina tópica, tenemos vancomicina tópica, tenemos mupirocin tópico, bueno, además de la budesonida y la mometasona tópica. Pero realmente en casos muy, muy específicos utilizo macrólidos como antiinflamatorios porque son súper gastrolesivos y los pacientes sí, generalmente no los toleran. No hay un régimen tampoco que te diga, dale esto o aquello. Hay varios regímenes y tú tendrías que decidir cuál le vas a poner a tu paciente en un paciente que sea muy difícil de manejar. No es algo que hago de rutina. ok. Literalmente, cuando he intentado todo, digo, bueno, vamos a ponerle macrólido a este paciente a ver. Sí. ¿Cuál sería, cómo es el impacto de la disbiosis en la rinosinusitis crónica? Definitivamente ese es todo un tema que tenemos que hablar. Ciertamente, hay súper trabajo de investigación con respecto a eso y yo creo que ese es un tema que merece una conferencia completa, Oh. porque sí hay impacto. Claro, claro que lo hay. Pregunta también Juan Carlos, tipo y dosis de los esteroides en los lavados nasales de alto volumen y bajo flujo. Puedes usar mometasona en 1 y 2 miligramos, que es lo que más estamos usando aquí por la biodisponibilidad. O sea, sabemos que Ujú. se absorbe menos que la budesonida, ¿ok? Y tiene menos efectos secundarios, ¿ok? Básicamente 1 o 2 miligramos de mometasona, casi siempre uso mometasona 2 miligramos. Dejé de usar la budesonida por el psicoterror un poco aquí de la absorción y toda esa historia y ya no estoy usando budesonida. Más que todo estoy usando Ok, mometasona. Ok, más o menos cuánto es el costo y el tiempo que utilizan los biológicos. Es una pregunta súper interesante. Hay muchos estudios que hablan de que realmente el biológico, costo-efectividad, cuando tú lo comparas con la cirugía, es mejor operar al paciente que darle biológico. Esa es la realidad. Es sumamente costoso. O sea, el seguro prefiere pagarte por 2 cirugías al año que pagarte por El biológico. biológico al mes, ¿ok? Lo otro es que el biológico es excelente mientras tú le estás dando el biológico al paciente, ¿ok? Y aunque no todos los pacientes reaccionan igual, por ejemplo, el dupilumab que se inyecta cada 2 semanas, ¿ok? Y el dupilumab, eso te va a funcionar mientras tú lo uses. Hay algunos estudios que dicen que después vamos a suponer que tú le empiezas a dar dupilumab a tu paciente, cosa que yo hago a veces, y el paciente está yendo buenísimo, si tenía algunos pólipos recurrentes, tú empiezas a ver que eso desaparece, literalmente los desaparece, y a veces le digo al paciente, mira, vamos a espaciar esto, en vez de cada 2 semanas, vamos a usarlo cada 3 o mensual, ¿ok? Hay una proporción de pacientes que no puede. Simplemente que cuando los espacían te tienes que volver a cada 2 semanas. Hay otra proporción de pacientes que lo puedes usar una vez al mes. Hay algunos estudios que estaba leyendo recientemente que dicen que el dupilumab, una vez que desaparece el pólipo, puede tener eficacia hasta por un año. Pero yo creo que esos estudios no son, vamos a decir, de muy buena calidad, no son en suficientes pacientes como para decir eso, porque cada paciente es diferente. Entonces, cuando el paciente te pregunta, ¿tengo que estar por esto de por vida? Literalmente la respuesta Ujú. es probablemente. ¿Ok? A menos que tú empieces a espaciar tu biológico. Yo he tenido pacientes que lo usan una vez al mes, una vez cada 2 meses y lo van buenísimo. Y tengo otros que apenas lo trato de espaciar cada 3 semanas, el paciente te dice, no puedo. No puedo porque se me va el olfato, empieza la congestión, empieza el moco. Entonces son medicamentos que no son curativos, recuerda. Están frenando esos marcadores inflamatorios y cuando los dejes, Claro, de usar, ya ese anticuerpo monoclonal no va a bloquear esa sustancia y por lo exacto. tanto va a estar ahí. O sea, Bueno, no vas a tener otro remedio con eso contestamos la pregunta de la doctora Evis, que es ¿por cuánto tiempo usas el dupilumab? toda la vida.
Así es. Pregunta Juan Carlos también, ¿cuál sistema de score utiliza frecuentemente? El de pólipos, el, el, Sí, el, el Loma Key. ok, el Luma K, ok. Tenemos Eh, el de, ajá, el de tomografía, ¿ok? ajá, Tenemos el de el postoperatorio de los pólipos. exacto. ¿Haces polipectomía subtotal con shaver o con láser en el consultorio? Mira, hay pacientes que simplemente no quieren ir al quirófano. No quieren ir al quirófano, tienen esos pólipos, esas correderas nasales y el paciente lo que quiere es respirar. ¿Ok? Un paciente que tenga 70 80 años que tú pienses que, mira, no lo voy a llevar al quirófano porque la cirugía de pólipos bien hecha es una cirugía de 3 4 horas. ¿Ok? Em, Ujú. Shavers que son, ¿cómo se llama? Desechables en la consulta, que funcionan como un shaver de El los que usan. quirófano. Ujú. No, bueno, no sabes, aquello tiene una potencia que le puedes hacer una cirugía al paciente. Sí lo hago en esos casos. En pacientes que son de cierta edad, que no les interesa estar en un quirófano por 3 horas y que lo único que quieren hacer es respirar, se los Claro, y hago. depende, me imagino, también de las comorbilidades y todas esas cosas. Total. Tienes que poner la cosa en la balanza, pues. Un señor de 92 años con los pólipos saliendo, que me dice, doctora, no respiro. No, señor, vamos a quitar estos pólipos aquí en la consulta y quédese con su 92 años, tú me dirás, ¿no? Claro, claro. Pero El doc- no usamos ok, láser, láser no. Ok. El no, para doctor nada. Pedro Parra pregunta que por qué los seguros aprueban más los biológicos si has usado fluticasona y no si usas mometasona. O sea, ¿cuál es ese meollo ahí? Esto es un truco del seguro, aquello de que tú ves en la televisión de que el tema con los seguros aquí es todo un tema. Es ridículo. O sea, los tipos te dicen no, no, ya va, pero lo más cómico es que tú le puedes decir, bueno, está usando mometasona y tú dices, no, 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 tienen que usar fluticasona. No hay un tema científico, es simplemente para no pagarlo. Entonces, cuando vas y le dices al tipo, mira, es que ya lo puse en fluticasona, son tan descarados que te pueden decir, no, pero ahora trata como metasona. Entonces tienes que decirle, mira, o sea, ya va, me dijiste que le pusiera fluticasona, le puse fluticasona bien, Exacto, y me vas a volver a decir que es fluticasona. O sea, no hay una base para eso, es simplemente no quieren pagarlo. Y o caen en sea, ese con el seguro, tristemente. claro, claro, poner obstáculos en ese sentido. Exacto, así como que correr la arruga para que el paciente se canse o tú te canses y no lo vuelvas a Exacto. hacer y el pobre Y, señor. Sí. exactamente. Juan Carlos hace una observación. Ya no hacemos terapia médica máxima y preferimos la cirugía precoz, sobre todo en la rinosinusitis crónica con pólipos eosinofílica. ¿Estás de acuerdo con eso? Se sabe, se sabe que mientras más temprano tú trates al paciente y operes a tu paciente, más beneficio vas a tener. Vale, ¿Ok? vale. Ok. Eh, Siempre y por un tema aquí de seguro nuevamente, tristemente, por lo menos debes tratar al paciente un mes con esteroides, ¿ok? Mm, Bien sea orales o tópicos, para luego poder pedir una tomografía para planificar tu ujú, cirugía, ¿ok? He ok, tenido los casos que a los pacientes se le están saliendo los pólipos de la nariz y obviamente, o sea, ¿cómo le voy a poner un fluticazo? O sea, no, no cabe en la cabeza. exacto. Ahí, ¿cómo va a llegar? Entonces vas, pides tu tomografía y el seguro te dice que no es médicamente necesario. Esas cosas pasan, Mm, ¿ok? Y sabemos que mientras más temprano tú trates a ese paciente con cirugía, más chance tiene ese paciente de controlar la enfermedad. claro, claro, Estoy de acuerdo y aquí ponemos tratamiento médico, por lo menos en la Universidad de Miami, todos seguimos un poco esto del doctor Casiano. O sea, sí ponemos cierto tratamiento, pero si es un paciente que está con los pólipos, o sea, hay cosas que claro. son... Sí, son de sentido común.
Sin embargo, para tú documentar y para poder tener, para que el seguro te pague una cirugía, tú tienes que documentar una terapia máxima. O sea que por lo Ok, menos un mesecito ahí te vas a perder. claro, claro. Claro, y también es algo que se le tiene que explicar al paciente en ese sentido, pues es parte de esos protocolos ya del sistema de salud como tal. No solo eso, sino que también muchos pacientes no están dispuestos a ir a una cirugía sin que tú intentes algo. O sea, ellos tienen todavía como que la fe de Ujú, que si el spray les va a funcionar o que el esteroide les va a funcionar. Si le pones claro. esteroides orales, ellos quisieran estar en ellos toda la vida, pero sabemos que no se puede. Ujú, exacto. La doctora Clarisabel pregunta si has tenido experiencia usando lavados nasales con xilitol. Fíjate que sí. Sí, sí he tenido. Aquí hay, bueno, la gente de NailMed tiene un lavado con Ujú, Dol. No lo uso frecuentemente, lo uso en casos. Tú sabes que cuando tú operas los pólipos le quitas toda esa mucosa que vuelve a crecer, no es una mucosa que tiene las mismas propiedades que tenía ¿qué cuando antes? de antes. Entonces esos pacientes sufren normalmente de sequedad, esa nueva mucosa no tiene los mismos cilios, tiene mucha fibrosis. Ujú, Entonces, es como un caldo de cultivo allí para las bacterias. Y cuando veo que la mucosa está así, me han funcionado los lavados con xilitol, ok, personalmente. No los ok. uso en todo el mundo, pero veo mucho las características de la mucosa y hay muchos pacientes que me han mejorado mucho con las propiedades antimicrobianas del xilitol. Del xilitol, exacto. Es una mi experiencia personal. No está Ok. recomendado rutinariamente por la Academia Americana, pero sí los uso. Claro, depende de cada caso. La doctora Irene pregunta, la evidencia nos dice que los antibióticos tópicos tienen eficacia limitada. ¿Cuál es tu experiencia? Sí la tienen, es verdad, tienes toda la razón, esa es la evidencia. Sin embargo, los usamos muchísimo, ¿ok? Muchísimo. Yo creo que eso sería muy interesante hacer un estudio más acerca de la eficacia de esos eh, antibióticos tópicos, pero aquí los usamos muchísimos, muchísimos. Inclusive en esos pacientes que se reinfectan, que tú los ves y tiene el pus, le vuelves a tomar el cultivo, Ujú. a tratar al paciente y de repente los ves y tienen como ese, ¿sabes? Esa costrica con ese poquito de pus. En esos casos, nosotros los mandamos con bastante frecuencia. Yo los mando basado en el cultivo. Y mira, al final no sé si el paciente mejora porque normalmente los mandamos con también esteroides tópicos, ¿ok? Que si con la mometasona o la budesonida. Exacto, Tú no vas a saber si es el esteroide tópico o es el antibiótico que le estás poniendo tópico al paciente. claro, Lastimosamente, pero sí los sí. usamos. No es como que, Oh. bueno, dejemos todo. Es verdad, no hay evidencia de eso. El doctor Pedro Parra pregunta si existe una forma de conseguir un biológico allá en Estados Unidos y adquirirlos para pacientes en Venezuela de forma periódica. Un poquito, disculpa. Disculpa. Hello. Yes, 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 yes. Thank you. Mira, eso cuesta, o sea, no, yo no sé si realmente el laboratorio te lo venda. No lo sé, pero el costo es una cosa grosera. Hay una cosa que sí tienen los laboratorios, que es que, por ejemplo, si tú tienes un paciente con pólipos, esa parte es buena, y tú le demuestras al laboratorio que tú trataste de aprobar el biológico y el seguro no lo cubrió, el laboratorio te cubre por un año el tratamiento del paciente a Mm, cero costo. ok, Cero costo. Después del año viene el problema, ¿ok? En muchos claro. casos tienes que demostrar que volviste a tratar con el seguro y en algunos casos te dan otro año, pero por lo menos un Mm, año gratis el lo laboratorio. tienes. No sé si honestamente haya disponibilidad de que lo compres, pero imagínate, por lo menos estamos hablando de Dupilumab, es 2 veces al mes. O sea, para Ok. traerte ese tratamiento, no, bueno, es que me imagino que tienes que tener mucho dinero. No sé si lo venden así
No, no, no sé, tendría que averiguar. Ok. Pero está El interesante, pues. doc- sí, el doctor Pedro Parra hace una pregunta. Con un paciente con rinosinusitis crónica fúngica y que es alérgico a los imidazolínicos, fluconazol y traconazol, ¿qué otro medicamento usas como opción? Es que la rinocinositis, estamos hablando de rinocinositis fúngica alérgica. ¿Mm? Ajá, sí. La rinocinositis fúngica alérgica, el tratamiento de la rinocinositis fúngica alérgica es cirugía, no es antifúngicos, ¿ok? Cero. De hecho, hay por supuesto no lo puse porque no hemos hablado de eso, pero cuando lleguemos a hablar de ese tipo de rinocinositis en un futuro, no hay indicación de antifúngicos en la rinocinositis fúngica alérgica. O Y sea, luego de las cirugías, ¿los usas? tampoco, No. tampoco, no tiene ninguna indicación. A esos Ok. pacientes tienes que ser muy agresivo o porque esa mucina alérgica es pegajosa, horrible. Ya luego que tú la sacas y dejas todo eso limpio, esos pacientes sí tienen, previo a la cirugía, tienen que tener test de alergia, ¿ok? Y Ujú. normalmente el 100% son hipersensibilidad tipo 1 a hongos, ¿ok? Y a esos pacientes sí les ofrezco inmunoterapia y les va buenísimo. Ok. Buenísimo porque lo que tú quieres bajar es esa respuesta fúngica este, Exacto. con la inmunoterapia. Pero antifúngicos Exacto. no están indicados. No. Ok. Buenísimo. Si no hay ninguna otra pregunta, con esto cerramos. Te mandan saludos, Aura. Muchas gracias por tu ponencia. Excelente. Y bueno, Gracias. preguntan nuevamente qué costo tienen los tratamientos biológicos. Voy a averiguar, lo prometo. Que debo saber. Es importante esas cifras por aquí. Sí, no, pero ustedes tienen biológicos allá. Ustedes Mira, Sí, tienen. aquí los inmunólogos, los los neumólogos, inmunólogos, sí, pero vienen de los Colombia. manejan. Ujú. Vienen de Colombia. Tienen Voy a investigar el detalle de eso, a ver qué creo que podemos tienen hacer. Soler, Juan Carlos. Sí, Creo que tienen Soler, pero el Soler que está aprobado para pólipo, que es anti-IgE, ¿ok? Tienes que tener elevada la IgG, que no lo tienen todos los pacientes con pólipo, sí. ¿ok? Ah, bueno, un placer, nos seguiremos Bueno, viendo. muchísimas gracias, Aura. Ah, Y bueno, ahora